Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Cataluña es un país de artistas y el arte hay que protegerlo, impulsarlo y promocionarlo, se decía en La Escopeta Nacional, el clásico de Berlanga y Azcona, que retrató como pocos la España del tardofranquismo. Juan Echanove, bienvenido a La Hora Extra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Dani, pues de maravilla, porque estamos justo además grabando esta entrevista en la mesa en donde se dio forma a la primera pincelada del proyecto, la presentación al equipo de dirección de que teníamos este proyecto entre manos y que habíamos pensado que la participación de un teatro público tenía que ser el español. Y a partir de aquí, de esta mesa, de este mismo sitio donde estamos ahora, es cuando empezamos ya a construir esta producción, que es una producción muy grande y que además, digamos, de alguna manera entronca con algo que es muy presente, como tú bien sabes, que es La Escopeta Nacional, que es un título de cine que todo el mundo tiene en la memoria. Es decir, ese Berlanga Azcona es el inicio de una saga posterior y es una radiografía política, social, de España en el tardofranquismo, que de un modo u otro, incluso, y eso es algo que nos debería hacer reflexionar, también podría representarnos a día de hoy. Por todo yo te voy a preguntar, pero dices que permanece un poco en la memoria colectiva de mucha gente, pero no de todo el mundo. Hoy muchos jóvenes no sabrán quién es Juan Echanove, muchos jóvenes tampoco sabrán quién era Azcona y quién era Berlanga. ¿Quiénes eran y por qué es importante conocer su obra? Bueno, Berlanga y Azcona hicieron una gran colaboración en el cine, de un cine que pretendía ser en este país un cine de entretenimiento, un cine de estereotipos del españolito medio que, sobrevolaban la crítica política, sobrevolaban la situación en la que se movían, que eran las películas, pues de todas las conocemos, de La Zaga Ozores, es decir, y no lo digo esto peyorativamente, todo lo contrario, porque le metemos ahí a Forqué, a mucha gente que hacía un tipo de cine que también de alguna manera entroncaba con esa realidad social. Pero Berlanga y Azcona llegan a una definición del españolito medio que se decanta mucho más por el perdedor. Azcona, toda su obra, Rafael Azcona, que es sin duda alguna uno de los más grandes escritores del siglo XX en España y uno de los mejores guionistas del cine europeo de aquellos años, siempre le daba salida al perdedor. Siempre te mostraba una realidad satírica, una realidad muy hiriente, pero al final te hacía mostrar los que realmente pagaban la fiesta. Y los que pagaban la fiesta siempre era el pueblo llano o en su caso una burguesía, como es en el caso de la Escopeta Nacional, una burguesía catalana que de alguna manera, por el hecho de ser burguesía y por el hecho de ser catalana, en esa descripción del tardofranquismo en donde conviven falangistas, Opus Dei, gente que va corriendo detrás del sillón, ellos tenían que buscarse la vida de una manera muy esforzada. Jaime Canivell y Torremolí, de Canivell y Torremolí de Tarrasa. ¡Acabáramos! ¡Usted es Canivell! ¡El mismo! ¡El de las cerraduras! Los porteros electrónicos automatizados. Mercedes Oriol, mi secretaria. Doña Mercedes, Alonso Cerrillo para servirla. Encantada. ¡Hombre! Con que usted es el famoso Cerrillo. Acabáramos. Las cacerías sirven para hacer negocios. Casi medio siglo después, esa cacería de aristócratas, de empresarios, de políticos, revive ahora en el teatro español, convertida en un incómodo espejo del presente. Ahora te pregunto, ¿pero en qué momento decides que La Escopeta Nacional tiene que subir a un escenario? ¿Qué te llamó la atención de este texto en particular? Bueno, ya desde que hicimos El Verdugo en el año 2001, pensando en la posibilidad de llevar otro título de Berlanga, pero especialmente de Azcona, de llevar un libreto de Azcona al teatro, porque al final lo que tienes que hacer es trasladar el libreto. Tú no puedes, yo pienso que no puedes pretender
de alguna manera, construir en el escenario algo que ya está construido en la película, es decir, un naturalismo enormemente eficaz, enormemente crítico, enormemente real, un hiperrealismo de cómo es la sociedad, porque en el teatro tenemos otro código, otro lenguaje, y pretender ese naturalismo sería pues una labor inútil, porque el espectador inmediatamente nos diría, ya tenemos la película, pero la película finalmente tampoco es un clásico del pasado, es un clásico del presente, ¿no? Entonces, al principio, cuando yo decidí llevar la escopeta nacional a la escena, mi reto era cómo convenzo precisamente a los jóvenes, te estoy hablando hace 2 años, cómo pretendo a los jóvenes, cómo puedo hacer que los jóvenes se vinculen con una realidad política del país de los años 70 y crean que fue así. O sea, que Azcona y Berlanga no se inventaron nada, sino que en esas cacerías se hacían los negocios, esa nobleza canina, esa nobleza que no tenía ni un duro donde caerse muerta y que alquilaba las fincas para cacerías en donde se hacían esos negocios, esa influencia del clero, esa influencia del Opus Dei, esa influencia de los ministros de Falange, el miedo del poder a perder el sillón con un mal gesto del dictador que estaba además en los últimos momentos de su existencia, les podía hacer descabalgar de la poltrona. Todo aquello, digo, a ver cómo lo hago para convencerles de que esto es un retrato. Bueno, cuando estábamos pensando todo esto, la realidad me volvió a pasar como cuando monté Ser o no ser, que yo decía, ¿cómo hago para que la gente se convenza o se conciencie de que aquí hubo un señor que se llamaba Hitler, que invadió un país que se llamaba Polonia y que causó una Segunda Guerra Mundial? Y cuando estaba ensayando Ser o no ser, Putin invadió Polonia. Bueno, pues aquí, pues imagínate la que nos ha pasado en estos 2 años. Es decir, tanto por derecha como por izquierda, cuando no tienes la Kitchen, tienes a Ábalos, cuando no tienes a una que dice que es secretaria de una empresa de servicios ferroviarios o de infraestructuras ferroviarias y que no va, pero dice que sí que va y lo otro y tal, y parece que tiene un apartamento. Dices, pero hombre, por Dios. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Somos una sociedad muy cíclica, somos una sociedad que no evoluciona hacia otras pantallas totalmente distintas. No, estamos repitiendo, ahora mismo vivimos esa repetición de lo más significativo de la política española, finalmente. Es decir, convivimos en una lucha tremenda entre la corrupción y la oposición a la corrupción, que se mueve de bando según se mueve el gobierno, está clarísimo, y seguimos teniendo la misma influencia de la Iglesia, no tenemos más que ver la visita del Papa, es una influencia real. Es decir, y tenemos también otro fenómeno, de alguna manera, pero que podríamos equipararlo también, y es que el qué dirán de los años 70, que además era una cosa que estaba muy marcada en esa frase, era el qué dirán. La gente vivía muy pendiente del qué dirán. Bueno, pues ahora vivimos muy pendientes del qué dirán en las redes sociales. A mí ya me gustaría que fuéramos una sociedad que avanza en vez de una sociedad que da círculos más amplios o más estrechos, pero sobre el mismo eje. Entonces yo creo que ahora mismo el espectador puede, a través de la escopeta nacional, sin tener que hacer, porque yo no he pretendido en ningún momento hacer una transversalidad y llevármelo a la situación de hoy. Hoy me han mandado un corte de una entrevista de un periodista, curiosamente además de aquella época, en donde decía que no me veía a mí capaz de situar la escopeta nacional en un hotel de lujo donde se celebraron orgías o en la Moncloa o tal y cual. Y me dan ganas de responderle mentalmente yo al periodista, que ya te digo, era un rancio periodista de aquella época, y decirle, mire, no está en mi afán ni situarlo en un hotel donde parece que había allí no sé qué, ni situarlo en las cloacas del Estado. Es decir, yo quiero ir al meollo social, no al meollo político. No todo es política. Es decir, la sociedad tiene algo que decir. Y evidentemente esta sociedad adolece de una serie de problemas
que ya nos mostraron Berlanga y Azcona en su película y que no hace falta de alguna manera transportarlas al presente más rabioso para que el espectador lo reconozca como propio. Los personajes. Claro, no solo es política, la corrupción siempre ha estado ahí desde que existen los tiempos. Existe el dinero. Tal cual, efectivamente. Cuando no entiendas por qué ocurre algo, la respuesta es muy clara. Siempre es por dinero. Sigue la pista del dinero. Siempre sí. es el dinero. Pero es que además, en cuanto a cuestiones sociales, vemos cómo se sigue denigrando a la mujer. Sí. Se habla de prostitución, de mujeres como objetos. En la película teníamos vedettes y hoy seguimos viendo desde el Tito Berni a luego Ábalos y Coldo hablar de putas directamente. Hombre, vamos, y en la escopeta se habla de eso. Claro. Y es más, es decir, si yo hiciera ahora un montaje que reflejara el presente y tuviera que utilizar esa manera de tratar a la mujer y esa manera de entender la mujer o la presencia de la mujer en la sociedad como la que reflejaban Azcona y Berlanga, no me cancelarían inmediatamente. No podría hacerlo. Pero no podría hacerlo porque no podría hacer la caza, no podría hacer el sexo, no podría hacer el fetichismo, no podría hacer una iconografía que tiene que ver seguramente con la religión y con el sexo, es decir, el mundo, el demonio y la carne, ¿no? Es decir, no podría, porque de alguna manera por uno o por otro lado inmediatamente me cancelarían y yo no podría volver a asistir, evidentemente, pero a mí es que me importa un huevo. Sí. ¿Por qué no hemos avanzado en medio siglo? ¿Qué te inquieta de todo eso? Pues no lo sé, pero yo tengo la sensación de que la mayor división que existe en nuestra sociedad es la de ricos y pobres. Y al final, el que no es rico quiere ser rico y el que es rico nunca quiere ser pobre. Esa es la verdad de todo esto. Y es una cuestión de dinero. No avanzamos porque los dueños del colmado son siempre los mismos, finalmente. Y a los dueños del colmado les interesa bien poco el movimiento social. Los grandes movimientos sociales. Llámalo como quieras, las grandes revoluciones, los grandes cambios. Evidentemente, vivimos en una sociedad que está muchísimo más adormecida que la que yo viví, por ejemplo, cuando se estrenó la película de Berlanga, que yo empezaba a trabajar como actor y yo participaba de una sociedad muchísimo más activa, muchísimo más reivindicativa y que entendía la democracia como un bien a defender con la vida. Hoy en día dudo que esto sea así. Aquí la adaptación es de Bernardo Sánchez Salas, que ha sido lo más complicado a la hora de trasladar un proyecto que es cinematográfico a un proyecto escénico, que se mantiene fiel del original, en qué cambia para que no sea una copia de la película, no, como hay decís. mucha fidelidad. Hay mucha fidelidad en los diálogos, ha habido cosas que hemos tenido que construir, porque lo primero que hicimos al hacer la adaptación, la dramaturgia, fue condensar las 3 jornadas de caza de la película en una. Todo ocurre en un día. Entonces, luego también, ¿qué tipo de espectáculo queremos hacer? Yo tenía muy claro que quería hacer una comedia satírica musical. Entonces, necesitaba básicamente 3 ingredientes para poder hacerlo. Al ser comedia, necesitaba ritmo. Al ser satírica, necesitaba brillo, mucho brillo. Y al ser musical, necesitaba tempo. Y esos eran los 3 pilares sobre los que teníamos que construir la posibilidad de poder sugerir al espectador algo que sugirió Berlanga dentro de su maestría, que era el plano secuencia. Es decir, ¿qué es un plano secuencia? Un plano secuencia es que la cámara deja que los intervinientes en la situación, en la historia que se cuenta, aparezcan y desaparezcan sin solución de continuidad. Es decir, básicamente, entre comillas, Dani, no debes dejarle respirar al espectador. Tiene que tener de todo. Tiene que entrar uno por izquierda, salir por derecha, entrar otra vez otro tal, pum, aparecer por aquí, por allá, por tal, por cual, en algo que se produce de una manera caótica, y es que este Canivel vive una de las peores jornadas de su vida intentando vender un proyecto de unos porteros automáticos a los tíos más corruptos de ese momento de la sociedad española, teniendo que estar dispuesto a vender su alma, ya no al diablo, vamos, al primero que pague con un
talón un beneficio industrial bruto de una construcción y de una transformación social que permita al ciudadano tener la comodidad de llamar desde su casa, desde el portal, y que le abran la puerta desde su casa, ¿no? Eso es lo que de alguna manera intentamos desde el primer momento. A mí me pasa también que con Bernardo, de todas mis puestas en escena, el 80% las he hecho con Bernardo. Bernardo, hombre, de alguna manera, salvando las distancias, pero de alguna manera, si Berlanga y Azcona trabajaban juntos, Bernardo y yo trabajamos juntos. Es decir, no luego nos dividimos las tareas, ¿no? Y la autoría. Bernardo es el autor de la adaptación y la dramaturgia y yo el de la puesta en escena. Pero mi puesta en escena está a 4 manos con Bernardo y su dramaturgia está a 4 folios con Bernardo. Siempre trabajamos así. Y nos ha ido muy bien. Además, es decir, que ya son... ya te digo, empezamos a trabajar juntos en El Verdugo. El año 2000 aproximadamente, 99, en el siglo pasado. Y hemos hecho muchas cosas. Y yo, de hecho, cuando voy a hacer una puesta en escena, si no es, por ejemplo, la lírica, que no se puede tocar las adaptaciones, con lo cual no puedes contratar a un dramaturgo, que mejor le iría a la lírica si pudiéramos contratar dramaturgos, pero como hay esa cosa de que los textos no se tocan, o por lo menos que los toque el director, pero que no exista una versión como para no dejar el nombre de los grandes escritores de libretos de la lírica y tal. Pero quitando esos montajes, yo siempre, mañana, si me da por pensar en un Beckett, evidentemente la adaptación la haría con Bernardo. És que no és això, Mercè, no és això. Comencem malament. Cuidado con el catalán que se te escapa. Aquí en catalán no. Aquí hemos venido a vender en castellano. En castellano, sí. Este empresario que viene a vender su proyecto de porteros automáticos es catalán y en la película se habla mucho catalán. Aquí también, sí, no, ¿por qué? ¿Lo valoraste? Sí, bueno, en un momento dado llegué incluso a pensar en que hablaran todo en catalán y que lo sobretituláramos, ¿no? Pero al final el sobretítulo es una cosa que hace el espectador mirar para arriba y perderse lo que está ocurriendo abajo. Y a la velocidad con la que yo estoy montando esta comedia satírica musical, no quiero que el espectador me mire para arriba, quiero que mire al escenario. Pero su catalanidad, evidentemente, está presente en la definición y en la composición que han utilizado tanto Pere Ponce como Marta Rivera, que además son catalanes los dos, y yo no los he escogido por ser catalanes. Yo los he escogido porque Pere Ponce es el primer actor que yo dirigí en mi vida. Y le conozco muy bien. Y Marta Rivera es una de mis mejores amigas y, aparte de todo, creo que es la actriz de musical más grande que tenemos en nuestro país. Salvando otras actrices como, qué sé yo, o sea, se me ocurre a Carmen Conesa, se me ocurre, bueno, muchísimas actrices que pueden hacer musical. Pero para mí Marta es una cosa especial. Marta tiene una capacidad dramática que es brutal. Y en esta función, concretamente, tiene 2 números musicales ella sola que son de aplauso de la platea. Y el hecho de que fueran catalanes ellos y de que no tuviera yo que utilizar a un actor que fingiera ser catalán, es lo que me hizo en un momento dado prescindir de los sobretítulos y decir, efectivamente, lo que dicen en catalán se entiende perfectamente. Hay cosas del catalán que no las entiendo ni yo, que de alguna manera tengo mucha convivencia con la lengua, pero lo que ellos dicen en catalán es más su manera de ser catalanes frente a lo que están viviendo que su lengua, que es una lengua que ellos tienen que prescindir de ella por mor de la venta de los porteros automáticos. Es decir, ellos vienen a vender y saben que para vender lo primero que tienen que hacer es hablar exactamente el mismo lenguaje de los que supuestamente van a comprar.
Hablábamos estos días con un escritor, Pino Aprile, que nos decía que el humor y los chistes son un termómetro de la democracia. Si circulan demasiados chistes sobre el jefe de gobierno, es que el autoritarismo está en ciernes, y si existe el autoritarismo, reírse puede resultar peligroso. Que una cosa es la risa y otra la sátira. Aquí, claro, hablamos de corrupción, de oportunismo, de élites, de favores. ¿Cómo funciona la comedia para no banalizar temas que también son serios? No sé si decías que la gente está dormida y no defiende la democracia, a lo mejor es porque nos han adormecido con tanto... Pero el chiste por el chiste en este montaje no está. Digamos que lo que sí que la situación es enormemente cómica. Yo hay muchas veces, incluso en el ensayo, que he tenido que parar y decir parar un momento, porque me estaba muriendo literalmente de la risa por situaciones verdaderamente hilarantes, pero por cómo son. Es decir, no porque pretendamos un chiste ahí metido con calzador. Pero de todas maneras, yo recuerdo que Rafael, con quien la verdad tuve la suerte de compartir un periodo importante de mi vida en el cine y en el teatro. Yo he hecho una adaptación del Quijote por Escaparro con un guión de Rafael, con un libreto de Rafael Azcona, El Verdugo, y luego hemos producido películas, hemos sido socios. Es decir, yo a Rafa le tenía una predilección absoluta. O sea, para mí era un punto de referencia y lo sigue siendo. Y Rafa me decía siempre... dentro de una comedia, tú tienes que tener claro lo que quieres contar y dejar que la comicidad surja. Pero no te olvides de que somos un país que se ríe de la cáscara de plátano, se ríe de un tío que se cae en la calle y se pega una costalada del demonio, y efectivamente eso es parte de la comicidad hispana. Pero lo que te puede distinguir para que no sea un chiste y para que tomes las cosas en serio es que al final estás contando una historia de perdedores. Y la Escopeta Nacional es una historia de perdedores. De hecho, en el montaje y en la dramaturgia, el espectador podrá contemplar el mal momento que han vivido durante este día, tanto Mercé como Canivel. ¡Padre Calvo! ¿Qué tripa se le ha roto, Cerrillo? Permítame presentarle a don Jaume Canivel, industrial catalán, y su esposa, doña Mercedes Oriol. El padre Calvo, capellán de la Casa Legui Leche, oficiará la misa. ¡Ah, Musén! ¡Ah, catalanes! O sea que separatistas. A ver cuándo dejan de joder ustedes con el Montserrat de las narices. Ah, yo solo subo ahí de excursionista en funicular. ¡Viva el toro! Bueno, pater, Cataluña es también una región de genios universales. Mire Dalí, Gaudí... Claro. ¡Yo, Pirulí, no te jode! ¡Mis cojones! Bueno, ¿sabe por lo menos ayudar a misa? Ah, yo todo lo que sé ayudar. Pues le nombro acólito. Perdón, ¿que me nombra qué? Monaguillo, Canivel, Monaguillo. Escolanet, Jaume, escolanet. Aquí tiene la casulla y el cíngulo, arreando. Voy a decir una cortita, Cerrillo, sin sermón ni profesiones, para volver cuanto antes. Defiendes un teatro como algo más que entretenimiento. De hecho, la palabra entretener, decías hace un año cuando se anunció la obra que no te gusta mucho, que prefieres remover La detesto. conciencias. Entretener es algo... Entretener y no tener. Entretener es algo que al final no es nada. Entonces, yo soy más partidario de divertir. Yo soy más partidario de no hacer cosas para que la gente pase el tiempo. Yo soy partidario de apostar por algo que les puede divertir. Divertir y a la vez hacer pensar, claro, ¿no? Que salgan con preguntas. Quiero decir, el teatro que yo hago sigue manteniendo una connotación de espejo de la sociedad. Yo lo que hago es pongo un espejo. En esta embocadura maravillosa del teatro español, yo lo que hago es pongo un espejo. Y el que quiera reconocerlo, ahora también el que no soporte su visión dentro de ese espejo, es un problema suyo. Yo pretendo no ofender en nada de las cosas las que hago. O sea, yo soy un ciudadano que se levanta por la mañana y que cuando está ahí en su casa pone la radio bajita porque no me gusta molestar a los vecinos. Soy una persona que recicla los residuos porque no me gusta molestar a la ciudad. Soy una persona que procura no utilizar el claxon porque es que me molesta que la gente se pueda sentir agredida. Es decir, tengo una tendencia a no buscar el conflicto, pero cuando hablo de dramaturgia y cuando hablo de sociedad, la única arma que me puedo permitir es el espejo.
Yo pongo un espejo y si no quieres mirarte, pues no te mires, pero el espejo siempre estará ahí. Y yo creo que lo que hará que el teatro perviva, más allá de que es muy difícil que la inteligencia artificial a día de hoy, porque ¿quién nos va a decir dentro de unos años que a lo mejor hay una imagen tridimensional que no se distingue de lo... ¿no entiendes? Pero a día de hoy lo que distingue al teatro y lo que lo hace potente es precisamente esa manera de incidir en la sociedad. Es decir, por eso podemos seguir haciendo El Caballero de Olmedo. El Caballero de Olmedo lo podemos seguir haciendo porque sigue interesando. Y la visión que tenga un joven dramaturgo o una joven dramaturga sobre un clásico es tan interesante como si el montaje lo hiciera José Luis Alonso. Es decir, que viviera ahora. Que no. Pero bueno, pero quiero decir, el teatro, al final, si mantiene ese espejo, el teatro sigue siendo interesante. Hay una frase mítica en la película que pronuncia este empresario casi al final: soy apolítico total, Sí, de derechas como mi padre. Efectivamente. Van a poder oír en el montaje. No, o sea, quiero decir, yo no he recurrido a inventos, ni a intentar enmendarle la plana a Azcona, que va, todo lo contrario. ¿Qué significa esa frase hoy? El ser apolítico, no, ni de derechas ni de izquierdas. ¿Debe un artista posicionarse de alguna manera? En el tardofranquismo había un término que definía a este tipo de personajes que decía, no, yo soy apolítico, Había otro que a mí me hacía mucha gracia, que era el pancismo. Y es que el pancismo se atribuía a todas esas personas que decían, yo lo que quiero es vivir en paz y mi vacación pagada, mi paga el 18 de julio y mi casa de educación y descanso en una costa del sol o en el norte, en España. Finalmente eso hacía que... les llamaban los pancistas, es decir, gente que no querían moverse, es decir, sobre el peso de su propia panza para que este país no tuviera una evolución. Pero evidentemente yo sé que hay mucha gente, y a medida lo que hablábamos antes, es decir, tú bien lo decías, es decir, cuando la sátira llega al presidente del gobierno durante mucho tiempo, la llegada de un autoritarismo es inminente o por lo menos muy cercana. Esto es así, y hay mucha gente que prefiere renunciar a conquistas políticas muy importantes, como la propia democracia, para conseguir una serie de mejoras materiales que, por supuesto, el autoritarismo no se lo va a traer y encima, además, les va a hacer que pierda la democracia. Es decir, la capacidad de elegir libremente a aquellos a quien tú quieres que te gobiernen. Luego tú defiendes un teatro comprometido, ¿no? Y también un arte y unos artistas que de alguna manera son un altavoz, son un referente para mucha gente, que se posicionen, no a políticos, pancistas. Sí, yo creo que hay muchas cosas porque hace 2 días veía una entrevista de Juan Diego, que es una persona que yo siempre tengo muy presente en mi vida, en mi cabeza, en mi alma, y decía Juan que nuestro trabajo no se podía hacer bien si no se hacía en libertad, tal cual. Y ese concepto grande de la libertad, Juan iba situándolo, iba compartimentándolo en distintos aspectos de la libertad que hacían que nuestro trabajo realmente fuera grande e importante. Yo creo que es verdad. Yo creo que, no lo sé, a lo mejor yo pertenezco a una generación en la que el éxito sobrevenido hemos tenido que aprender a jugar con él, pero en ningún momento lo hemos buscado. En ningún momento hemos buscado la notoriedad social. En ningún momento hemos valorado que el mejor intérprete pudiera ser el intérprete más conocido. En muchos, prácticamente, diría que el 90% de las actrices y los actores de este país estaban comprometidos políticamente con la llegada de la democracia. Y hoy en día la defensa de la democracia quizás no hay ese mismo nivel de compromiso. Pero bueno, es que también es verdad que la autocensura, la precariedad del trabajo, ahora somos muchísimos más, antes éramos muchísimos menos, también es verdad, pero ahora la tarta hay muchísima gente a repartirla y entonces la precariedad del trabajo hace que esta conciencia de clase que de alguna manera hemos mantenido, los que tenemos ya una edad, yo tengo 65 años, entonces, incluso mayores, la conciencia de clase que se tenía para salir a un escenario, la importancia que tenía el ejercicio de la profesión, hoy en día queda
un poco diluido, creo yo, diluido por la precariedad y el aprovechar el tirón, podríamos llamarlo, ¿no? Yo sigo creyendo que la defensa de la democracia es una cuestión de todos, pero si ponemos un espejo en las embocaduras de los teatros para que el espectador vea nuestra visión de la realidad, qué menos que defenderla con la vida. Yo no le voy a pedir cuentas a ninguno que no lo haga, o a ninguna que no lo haga. No le voy a pedir cuentas. Pero yo tengo muy claro, todavía a día de hoy, con 65 años, por qué soy actor, por qué quiero seguir siendo actor y por qué me siento muy orgulloso del país que hemos construido desde la llegada de la democracia. Y decías hace un año que mientras exista una amenaza de la extrema derecha, seguirías defendiendo a este gobierno. ¿Eso lo mantienes? Bueno, sí, desde luego. Es decir, pero a este gobierno y a cualquiera que no participara la extrema derecha, sí. Sí, porque yo creo que la extrema derecha participa de ideas que son profundamente antieuropeístas, son profundamente restrictivas, están alejadas de cualquier comportamiento humanista y yo creo que precisamente cualquier día, en el momento en el que participen en gobiernos, como van a participar a partir de ahora, me imagino, podremos comprobar también que la corrupción ellos tampoco son inmunes. Una última de política, porque hablábamos con Ian Gibson también estos días y nos decía que cómo se habla de las mujeres entre políticos y la corrupción de uno y otro partido que le daba absolutamente asco la situación política española, pero al mismo tiempo decía, hay que entender que la transición no fue perfecta, hay que entender de dónde vienen muchos jueces o quién puede y pudo permitirse ser juez en España. ¿Sientes que hay cierta cacería también contra este gobierno? El que pueda hacer que haga. Yo creo que eso es una cacería en toda regla. Pero también es verdad que hay que saber contar las cosas que hacer como gobierno. Y que hay que dar la cara como gobierno frente a cosas que ocurren y que el ciudadano se pregunta por qué ocurren. Es decir, lo que no puedes hacer es pretender que la prensa esté o que los medios de comunicación estén al servicio de cosas concretas. El periodista es periodista porque tiene que investigar, contrastar y contar. Eso es el cuarto poder. Eso es la prensa. Todo lo que tiene que ver con lo prefabricado, con estos individuos que van por ahí haciendo un reality show de su labor periodística y con todos esos medios que finalmente están subvencionados por un dinero que sabemos de dónde viene, evidentemente, y con esto no estoy situando los buenos y los malos, es que hay de todo, pero yo creo que este país tiene maravillosos periodistas, como tiene maravillosos políticos, como tiene maravillosos artistas, que todavía pueden contarnos las cosas como son. Y que cuando hay un problema, aunque se produzca dentro de supuestamente las filas en donde ellos viven o conviven, van a salir a la palestra y van a decir, esto ha pasado. Y se ha contrastado con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y hay un tipo de prensa que seguirá diciendo la verdad, aun cuando a lo mejor un jurado, es decir, un tribunal, considere que tiene menos valor la opinión de un periodista que dice que no ha habido una filtración por parte de un fiscal general antes que condenarle por algo que está claro que por lo menos no es como se ha dicho. O sea, pero yo creo, ya te digo, yo creo en la prensa libre. Yo creo en la prensa libre y creo que es uno de los grandes logros de la democracia, la prensa libre, ¿no? Y, joder, la autocensura y la mediatización de los medios de comunicación seguramente por los grandes grupos y todo esto, joder, es una cosa que realmente es también para echarle un vistazo. La Escopeta Nacional es como una ópera. Muchísimos intérpretes, música en directo. ¿Cuántas personas hay sobre el escenario? ¿Cuántas personas trabajan en este montaje detrás del escenario? ¿Y cómo es esa escenografía? Bueno, yo creo que la escenografía, vamos por partes, tiene algo que ver con... Yo en un momento dado dije que algo me llamaba dentro de mí hacer con la Escopeta Nacional una zarzuela.
Luego me di cuenta de que al final iba a haber mucha gente que no iba a entender por qué decía esto. Entonces es cuando llegué a la conclusión de que lo que quería montar era esa comedia satírica musical, ¿no? Hay cantantes en el escenario. Tengo a Enrique Viana, que es uno de los mejores tenores cómicos de este país, que es el que tiene la misión de transportar a la escena el personaje de Luis Escobar, el marqués de Leguineche. En escena hay 16 actores, 3 músicos, unos 50 técnicos y todo el equipo de dirección, de producción, de maquillaje, caracterización, tal cual, que están alrededor del montaje, con lo cual yo creo que es una producción que implica directamente a 150 personas del teatro español. Que además he de decir que es una maravilla trabajar aquí, porque en ningún momento nadie me ha sugerido nada sobre lo que debería o no debería hacer, o no me han dado, todo lo contrario. El apoyo es abrumador para mí. Es decir, me siento tan responsabilizado por hacer un montaje que esté a la altura de este teatro, que más vive uno de sus momentos más brillantes de los últimos años, porque tiene una conexión con el público como pocos, realmente. Por eso vivo aquí en este teatro, Dani. Tú lo sabes, que te he hecho venir aquí para hacer esta entrevista, porque el otro día me dijeron, oye, ¿quieres que te demos un camerino, te pongamos una cama que tengamos de cualquier montaje? Pero si a fin de cuentas tú ya no vivo en Madrid, yo me he ido a vivir fuera de Madrid hace ya, entonces ahora estoy aquí como de hotel, de apartamento, y vengo aquí, pero si por mí fuera, yo viviría aquí en el mismo patio donde ves que está montado todo maquillaje, porque yo estoy para esto, ¿no? Y realmente además estoy disfrutando, no te puedes hacer idea. El elenco es maravilloso. El elenco, aparte de Marta Rivera, aparte de Pera Ponce, Enrique Viana, Pedro Mari Sánchez, Javier Mora, Javier Col, David Pinilla, Elisa Matilla, Luisa Martín, José Ramón Arredondo, Manu Picó. Me voy a dejar alguno, pero me voy a dejar alguno. Y luego la música con Ángel Galán, que es un músico excelente. Salva, el percusionista, es también un tío genial. Y la escenografía, yo se la encargué a Isidoro Ponce, con quien había trabajado indirectamente porque era el ayudante de la escenógrafa con la que yo trabajaba en anteriores montajes. Pero yo, después de observar la evolución de Isidoro, yo cuando empecé con la Escopeta Nacional pensé y dije, creo que es el momento de darle la oportunidad a Isi de que firme un proyecto de escenario absolutamente personal y muy trabajado también conmigo, pues lo mismo que lo de Bernardo, que hablábamos antes. La luz es de Miguel Ángel Camacho, que es un técnico con el que yo trabajé en esencia, es decir, no desde la dirección, pero vi el trabajo que hacía cuando hicimos uno de los montajes más complicados, que me refiero, más comprometidos, más difíciles que yo he hecho a lo largo de toda mi vida. Y cuando me dijo Eduardo Vasco, ¿quién quieres que trabaje contigo en la luz? Y yo dije, yo quiero a Miguel Ángel Camacho. En el vestuario está Tania Tajadura, que también es una estupenda figurinista. Hace figurines, es decir, yo con Tania Tajadura he podido volver a ver figurines, no recortas y pegas de imágenes de bibliotecas, de archivos. Es decir, se trataba de imaginar algo escénicamente y no situarlo específicamente en la época y no apartarnos, que creo que con el vestuario podíamos ser un poquito más ambiciosos que lo que era el naturalismo que tiene la película, ¿no? Y ya te digo, es decir, esto es un transatlántico. También es verdad que yo he hecho 2 producciones de zarzuela en donde manejas todavía incluso más recurso humano en un escenario, a lo mejor en un escenario entre pitos y flautas, y cuando digo pitos y flautas me refiero a coro, bailarines, tal y cual, pues a lo mejor estás moviendo a 70, 80 personas, ¿no? Pero a mí los proyectos grandes, las grandes producciones, no solamente no me dan ansiedad, sino que me gustan las olas grandes. Me gusta en mi pequeñita tabla de surf, porque yo sigo siendo un aprendiz, evidentemente, pero me gusta que las olas sean potentes.
Dos preguntas para terminar. Has mencionado Esencia, recordamos que sigue de gira. Felicidades por el premio Thalía, además, porque esto es algo compartido. Después de casi medio siglo de carrera, ¿qué te sigue dando el teatro que no te dé otro medio? El teatro, para mí, es como para un pez el agua. Yo sin teatro, como diría Juan Luis Galiardo, sería un bulto sospechoso. Yo necesito el teatro para vivir. Yo necesito ir al teatro. Afortunadamente, no sé si algún día dejaré de hacer teatro. No lo sé, eso lo decide el público. Pero seguiré viniendo como espectador. Yo puedo ver el cine en mi casa. De hecho, veo muchísimo cine en mi casa. Y lo veo bien. Quiero decir, también me gusta ir a las salas. Pero también veo en casa. El teatro no puedo verlo en casa. El teatro tengo que acudir. Me gusta entrar en una sala con mucha gente alrededor, que se apague la luz y se haga el silencio. Y lo que no me gusta es que utilicen pantallas para mensajes o que reciban avisos, aunque no suenen los móviles, ¿no? Porque hoy el problema ya no es que suenen los móviles, ahora el problema es la luz. El problema es la luz, pero incluso ya hay gente que tiene un reloj que se sincroniza con el móvil y se apaguen sus móviles, está prohibido hacer fotos y tal y cual, pero se ponen así a ver la función desde la fila 4 y tú estás haciendo ahí algo y de repente pum, 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 pum. Joder, y si a esa persona le mandan 300 mensajes, son 300 destellos, que es que hay gente que no lo apaga, pero es que yo no sé si se pueden apagar los relojes, o que ya, joder, es que si al final le tienes que decir a un tío que viene de su casa, que tal y cual, apague el móvil, quites el reloj, viene usted duchado, es decir, toda una serie de cosas y dices, bueno, mira, yo ya he aprendido también un poco a que mi concentración puede circular un poco por encima de todo eso, ¿no? Pero ya te digo, el teatro es mi agua, espero poder seguir haciéndolo mucho tiempo y si no, desde luego lo que no voy a dejar es de verlo. Última pregunta. Este 2026 se cumplen 90 años de la Guerra Civil Española y del asesinato de Federico García Lorca, a quien tú has interpretado, has recitado, has cantado. ¿Cómo sigue interpelándonos Lorca hoy? Lorca interpela a la memoria, Lorca interpela a la justicia y, por encima de todo, interpela a la libertad de amar. Y los seres humanos, hombres y mujeres de este país, necesitan amar en libertad. Y eso es algo por lo que Lorca dio la vida. Y es uno de los patrimonios humanos y literarios, por supuesto, pero humanos más importante que ha ofrecido este país al mundo. La reivindicación del amor libre. Y ni fueron felices ni comieron perdices, desgracia habitual mientras existan ministros y administrados. Juan Echanove, mucha mierda y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.